Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, soy Gabriela Sobarzo, continuista, trabajo en cine hace 22 años más o menos, principalmente en largometrajes, en ficción, y les voy a hablar un poco de la continuidad y del método que utilizo yo en mi trabajo. Todos los que trabajamos en cine somos conscientes de que las películas, las series, la ficción no se filman cronológicamente, porque los planes de filmación se deben ajustar siempre a muchos factores, como la disponibilidad de los actores, la disponibilidad de las locaciones, la fotografía que necesita la escena. Y al filmarse las películas en desorden, cuando se armen, todo tiene que tener una lógica y, como decimos en cine, todo tiene que pegar. Por eso la figura del continuista se vuelve fundamental en un equipo de rodaje, porque se encarga principalmente de que la continuidad visual y la continuidad argumental de la película no se rompa en ningún momento. Lo principal es que está a cargo de evitar que el hilo temporal y el argumental se dañe o sea alterado de alguna manera que no esté acorde a la historia que estamos contando. Tenemos que mantener, porque cada película es un universo y nuestro trabajo es respetar, de que se respete todo lo que necesitamos para que ese universo se cumpla y que el espectador, cuando vea la película, enganche, le guste o se la crea. El continuista, todos los continuistas, mis colegas de ACAD, la Asociación de Continuistas y Asistentes de Dirección, he tenido la oportunidad de conocer los métodos que tienen todos los continuistas, mis otros compañeros, porque nosotros siempre en las filmaciones somos uno. Nunca nos ha tocado mucho trabajo, a mí en particular nunca me ha tocado trabajar con otro continuista. Entonces cada uno tiene un método diferente, parecido pero diferente, y que tiene que ver con la falencia o las necesidades que tenemos cada uno en lo personal para poder cumplir con esta función, porque si bien todos entregamos, tenemos que entregar los mismos reportes, tener el mismo desempeño y tenemos el mismo objetivo, cada uno para lograr eso tiene un método diferente, distinto o adaptado de un método madre que conocemos todos. Principalmente les voy a contar cómo yo trabajo una película en mi método, y lo primero que hago, antes que nada, cuando me llega un guión, lo primero que hago es leer el guión como si fuera una novela, un libro, para ver qué me pasa a mí, si corre bien, si me entretiene, si me provoca, etcétera. Y ya luego lo leo un par de veces más, generalmente 2 o 3 veces más antes de llegar a la preproducción y a la primera actividad, que es la lectura de guión, donde está todo el equipo técnico, sobre todo los cabezas de equipo, con el director y el asistente de dirección, donde leemos, son jornadas de trabajo donde se lee el guión, escena por escena, y todos desde nuestros oficios hacemos preguntas, dudas que tenemos sobre la película y que el director nos va a ir contando y nos va a ir dilucidando, porque somos personas únicas, no nos podemos meter en la cabeza el director, entonces tenemos que saber cuál es la particularidad de esta persona, de esta directora o este director, cuál va a ser la particularidad para contar esta historia. Porque nosotros tenemos que enriquecer y respetar esa visión particular y velar que durante el rodaje, además de todo lo demás, velar que esa particularidad que está contando, de la persona que está contando la historia, se cumpla y no se salga de este universo que él está creando. Entonces yo llego con ya haber leído más o menos 4 veces el guión, ya tengo bastantes preguntas y
asisto a estas lecturas de guión donde es súper enriquecedor para todos porque escuchamos las dudas de todos nuestros compañeros y escuchamos las respuestas a esas dudas. Entonces, esa información nos va a ir enriqueciendo nuestra propia mirada de la película. Después de eso, lo primero que hace un continuista, o por lo menos lo primero que hago yo, es hacer el precálculo de tiempo. Nosotros manejamos los tiempos en el sentido de que podemos generar este documento que se llama precálculo de tiempo, donde se establece un estimado de tiempo que debería durar cada una de las escenas, por ende nos va a dar la totalidad de la duración o de la proyección de duración que nosotros estudiamos, proponemos y elaboramos. Esta esta proyección de tiempo de cuánto va a durar la película. Este reporte, que es lo primero que yo hago, para poder hacer este reporte, justamente tengo que conocer la historia, tengo que saber cuál va a ser el estilo que va a usar el director. Y por lo general yo siempre estudio, si son directores que tienen películas anteriores, siempre estudio sus películas, veo sus películas que siempre van a tener algo en común, como para poder ver cómo dirige los actores, por ejemplo, cómo le gusta la cámara, etcétera, y sobre todo los ritmos que va a utilizar. Y si no es un director que tenga material anterior, claro, uno pide referencias de películas, de cómo se lo imagina, y así yo por lo menos logro hacer en mi cabeza el tiempo, el ritmo que va a generar la directora o el director, y así voy a lograr poder hacer este precálculo de tiempo. El productor es una de las personas más interesadas en este documento porque este precálculo de tiempo nos va a decir la proyección de cuánto va a durar la película proyectada en el cine, o si es una serie de televisión, cuánto va a durar cada uno de los capítulos, porque, claro, yo me sumo a la teoría de varios, de que en el cine chileno, el chileno en general no resiste tanto tiempo en el cine, entonces generalmente las películas chilenas no duran más de 2 horas. En el caso de las series de televisión, los canales de televisión tienen una parrilla programática donde te ciñen los tiempos bastante en ese sentido, tienen que durar determinado tiempo, etcétera. Entonces, con este precálculo, con este estudio del tiempo que hacemos, y esta proyección se visualiza más o menos cuánto va a durar, si está durando por sobre lo que el productor o la producción necesita. Bueno, ahí se va a un trabajo de guión donde yo ya no participo, donde se debe acortar, apretar, etcétera, y si falta tiempo, cosa que en realidad no me ha pasado nunca, hay un trabajo, una reescritura de guión o algunos ajustes del guión para lograr el tiempo que necesita la producción. Para hacer este precálculo de tiempo, primero hay una norma que es que el formato que tienen los guiones, cómo está configurada cada hoja y los tamaños de los diálogos, etcétera, una página de guión dura 1 minuto por página, entendiendo que igual una página dura 1 minuto y esa página nosotros se trabaja en octavas, entonces las páginas se dividen en 8 y cada octavo dura 7,5 segundos. Esos son aproximadamente 5 líneas de guión. Entonces uno, si se ciñe estrictamente al papel, diríamos que una escena de 5 líneas va a durar 7,5 segundos en pantalla, pero si esas 5 líneas describen un accidente donde explota una bomba y la gente corre, obviamente esa escena no va a durar 7,5 segundos en pantalla. Por eso se hace este estudio, por eso lo hacemos nosotros y la manera de hacerlo es justamente con ya el conocimiento del ritmo y del tiempo, de cómo lo va a filmar y cómo quiere que quede el director. Yo me siento con el guión y voy actuando escena por escena, dando los tiempos de traslado o de movimiento, si es que hay movimientos descritos en el guión, con un cronómetro. Y ese tiempo de cronómetro, con el tiempo que me da la página, yo hago un promedio y ese promedio me va a dar el tiempo final de mi proyección de lo que va a durar esa escena, por ende, toda la película o todo el guión. Les voy a mostrar una planilla de precálculo para que ustedes la vean. Claro, es bastante matemática, pero yo aquí pongo todos los números de las escenas, aquí vienen las páginas y aquí viene la duración que tiene relación directa con las páginas y la duración de mi cronómetro. Y acá está el promedio. Entonces, cuando termino
de hacer este análisis de tiempo, me va a dar un total de cuánto va a durar esta película en particular, cuánto va a durar terminada, proyectada. Entonces pongo las escenas, el día de historia, yo trabajo mucho con la reiteración en todos mis reportes, entonces pongo los días de historia al interior y exterior y la fotografía si es día o noche. Y con esta planilla Excel, que tiene la fórmula obviamente, cada una de las escenas, el tiempo de lo que dura mi cronómetro, promediado con el tiempo que da por página, ese tiempo final es lo que yo digo, digo que va a durar esa escena proyectada en pantalla. Eso es el precálculo. Después de que hago eso, lo presento, obviamente se lo envío a la producción, a la dirección, y ahí inmediatamente paso a hacer el estudio de continuidad. Y el estudio de continuidad lo hacemos, el asistente de dirección genera el primer documento, que es un desglose general, y el desglose general es un análisis pormenorizado de cada una de las escenas, y ese análisis tiene que ver con las necesidades que tiene cada una de las escenas en relación a cada uno de los departamentos. Yo agarro ese desglose general y desde ahí corrijo, además de corregir, incluyo información que no está estipulado, que no viene en el guión, y que obviamente voy a tener que trabajar, sentarme en la mesa con el director y el asistente de dirección en general y revisar esta información que yo propongo, que generalmente, o sea, que siempre son los días de historia y la hora del día. Siempre le pongo hora del día a cada una de las escenas y también le pongo fecha. Que la fecha, a mí en lo particular, me ayuda, y en general a todo el equipo también le ayuda, porque la fecha determina una temporada del año en que sucede, en que está sucediendo. No es lo mismo verano, invierno, etc. Entonces eso siempre va a influir en el resto de los departamentos, en vestuario sobre todo, en ambientación también, y la hora del día la ponemos justamente para saber en qué momento del día temporalmente está este personaje, está ocurriendo la escena, y este personaje en qué momento del día le está pasando lo que le está pasando en esa escena. Y eso también le va a ayudar al actor para situarse. No es lo mismo una escena a las 10 de la mañana, que en la historia es a las 10 de la mañana, que uno generalmente está más fresco, que sea a las 6 de la tarde, que generalmente uno ya está más cansado. Ahí influye un poco en la actuación, dependiendo obviamente del guión. Y para arte también le sirve mucho la hora del día, además de fotografía, obviamente, pero arte también le sirve mucho la hora del día, porque muchas veces los guiones no establecen situaciones o cosas que pueden estar pasando, entonces arte se agarra de esa hora para crear distintas situaciones o ambientaciones o incluso acciones. Si nosotros decimos que esta escena, que estamos en un living, por ejemplo, está ocurriendo a las 4 de la tarde, probablemente la directora de arte o el director de arte va a proponer, si estamos en una mesa o un comedor, que estén tomando té, y ahí se genera toda una situación, y muchas veces funciona para la escena en sí, para la acción en sí. Entonces, por eso se hace este estudio muy detallado de cada uno de los departamentos, y de ponerle hora, fecha del día, y también así nosotros vamos a lograr saber y detectar inmediatamente, como al momento de verlo, cuánto tiempo ha pasado entre un día de historia y otro día de historia. Las películas, las historias se cuentan en un día, en una semana, en un año, en 20 años. Las historias pueden transcurrir en un tiempo de ficción que la vamos a fijar y la vamos a zanjar tanto con el guión como con este análisis. Pero tenemos que saber cuánto tiempo ha pasado entre un día y otro, justamente para la actuación y para todo lo demás. Les voy a mostrar el desglose general que yo después, sobre ese desglose general, hice este estudio de continuidad. Entonces, la gran diferencia que tiene entre un desglose de un asistente de dirección es que, como ven, incluyo la fecha, la hora del día de cada una de las escenas. Esto es una serie de televisión. Y aquí está, bueno,
lo que tiene todo un desglose, que es la escena, si es interior, exterior, día o noche, el día de historia, la fecha, la hora, en qué locación, en el set, qué personajes participan de la escena, secundarios extras, una descripción de la escena, las páginas, las octavas, lo que les hablaba, el tiempo del cronómetro, esta proyección de tiempo, y luego cada uno de los departamentos, el asistente de dirección pone estrictamente lo que dice el guión, cuál es la necesidad que tiene la escena de cada uno de estos departamentos. Entonces yo, además de incluirle toda esta información, voy enumerando, en el caso del vestuario, por ejemplo, los personajes que están acá, voy enumerando los vestuarios según la cronología de la historia, y si el guión dice o describe qué vestuario tiene ese personaje, entonces, por ejemplo, en el caso de Martín, es su vestuario número 1, es la primera escena, y el guión dice que Martín Varga, en este caso, estaba vestido de esta manera, por ende el vestuario número 1 ya queda zanjado con qué es ese vestuario, lo mismo para cada personaje, el maquillaje de cada personaje y, bueno, esto que viene directamente de asistencia y dirección, que son producción, cámara, foto, sonido, etc. Ese es el estudio de continuidad y este es el trabajo que parece bastante simple, pero en realidad a mí me lleva varios días poder dilucidar y establecer este tipo de esta información de la fecha y la hora. En este caso la fecha era más simple porque es un hito histórico que es la vida de Martín Varga, entonces sabemos cuándo pasaron algunos hitos de la vida de Martín, pero la hora del día, etcétera, eso uno lo va trabajando y lo vas incluyendo dentro de cada escena, dependiendo de la descripción de la escena, uno tiene que detectar por distintas descripciones en qué momento para poder sacar la hora, y cuando nosotros hacemos este trabajo también vamos a encontrarnos con que muchas veces lo que el guionista escribió no tiene relación con la escena que viene o con la escena anterior. Puede tener algunos errores de temporalidad y nosotros también detectamos eso. Por eso este estudio es tan importante y se hace antes de empezar a grabar. Después de este estudio de continuidad uno lo entrega a todos los departamentos y todos los departamentos van a trabajar en base a este estudio de continuidad. Todo lo que ellos generen, sus análisis, sus desgloses, toda la información que durante la preproducción fueron recopilando, fueron zanjando, van a ir trabajándola sobre este desglose, o sea, sobre este estudio de continuidad, para que todo el mundo, todos los que trabajamos en la película, mantengamos siempre la misma información base para todos. Es muy importante este trabajo. Yo en lo particular no me demoro tampoco, justamente porque uno tiene que pensar mucho, analizar el guión, y después de que uno elabora esto, lo que yo hago es volver a leer el guión ya con esta información y ver si es coherente, si pega o no pega con la escena anterior, por lo general. Eso en base a el estudio de continuidad. Estos dos documentos, el precálculo de tiempo y el estudio de continuidad, se hacen en la preproducción. Nosotros no participamos, lamentablemente, de toda la preproducción de una película, se hace un determinado tiempo, nosotros generalmente nos dan como la mitad de ese tiempo, partimos en la mitad, entonces yo siempre pido que si son 2 semanas de preproducción, que la primera semana sea al inicio de la preproducción para poder trabajar esto, para que así todos los departamentos tengan la misma información cuando ya desarrollen su preproducción completa, y la segunda semana justo antes de entrar a filmar, y ya ajustar, recopilar toda la preproducción que hicieron los demás, toda la información que necesitamos y poder incluirla para llegar a filmar. Eso es básicamente el trabajo. Muchos continuistas, a mí como continuista me gusta mucho, y trato en la medida en que se pueda de participar como observadora de los ensayos que tiene el director con sus actores, o en las lecturas de guión que tiene el director o la directora con sus actores, porque hay una continuidad que es muy importante y a mí en lo personal es donde más pongo atención, es en la continuidad de la historia y en la continuidad de actuación.
ningún personaje parte y termina una película de la misma manera, siempre hay un viaje, siempre hay un cambio, y ese cambio tiene una progresión dramática. El personaje, sobre todo el protagonista, pasa por muchos estados emocionales, se estaciona muchas veces en esos estados emocionales en más de una escena, en un lugar determinado de la historia. Entonces sí, para mí es muy bueno saber cómo la formación de personajes, las características particulares que el actor junto a la directora o al director hicieron de ese personaje, zanjaron para ese personaje o le dieron a ese personaje, y cuál va a ser el recorrido emocional de este personaje a lo largo del guión. Eso en términos de actuación. Vuelvo atrás un poco en el sentido de, perdón, que nosotros tenemos que velar para que la historia, cuando se junte todos estos planos de cada una de las escenas y todas las escenas para formar esta película, ese universo tenga coherencia y no tenga ningún error que el espectador pueda detectar, y que al momento de detectar o de ver algún error de continuidad, el espectador lo que le pasa es que se sale de la historia, se desconcentra, y eso no es la idea. La idea es que la película le llegue a todo el mundo, que la historia que estamos contando le llegue a todo el mundo. Entonces, generalmente la continuidad está entendida como los errores de continuidad cuando hacen estos como programas de YouTube o qué sé yo, que el vaso está más chico, tiene más bebida o menos bebida, o si el cigarrillo está más largo o más corto, si se paró o no, etc. Es parte de nuestro trabajo, obviamente, que eso tiene que ver con la continuidad de arte, de utilería, en particular con esto del cigarro y el vaso, de movimiento con los actores, en qué momento se paró, en qué momento se sentó de la escena, y todo lo que está detrás en términos de ambientación, en términos lumínicos, siendo que hay un director de fotografía, obviamente, pero nosotros por eso le ponemos hora al día, para saber en qué momento del día está ocurriendo. Eso es una ayuda que le da el director de fotografía. No, a muchos no es lo mismo iluminar un exterior a las 10 de la mañana o un interior que está ocurriendo en la historia a las 10 de la mañana que a las 5 de la tarde. Entonces, es mucho más grande que eso. Yo le sumo a eso la continuidad de actuación de una escena a otra, y ahí nosotros ayudamos a los actores y al director y a o la directora a marcarles en qué, en esta escena determinada, en qué estado emocional está el personaje en la historia y particularmente en la escena en relación a la escena anterior y a la escena que viene. Los ubicamos espacialmente en la historia, por ende el actor se ubica emocionalmente en la historia y uno le recuerda cuál es su estado anímico en relación a lo que acabo de marcar, que es la escena anterior y la que viene, y en la película en general. Eso y la continuidad de los planos. Como yo denomino la continuidad, o para qué es una de las herramientas más importantes, es porque como yo me defino, somos los ojos del montajista en el set. Esta persona que se va a sentar en una sala de montaje a pegar todos estos planos, a pegar todas estas escenas, estas tomas, y para armar la película, esa persona no está en el set. La que está en el set es el continuista. Entonces nosotros velamos para que cuando el montajista junto con la directora o el director se sienten en esta sala de montaje, tengan la mayor opción de corte posible, entendiendo que el cine se filma a una sola cámara, y nosotros para tener diferentes planos de una escena tenemos que repetir la misma acción desde distintos puntos de cámara, y cada vez que movemos la cámara de un lado a otro, el actor se desconcentra, todo el mundo se aboca a su trabajo, y cuando se fija la cámara nosotros tenemos que ver y establecer que lo que estamos viendo sea coherente, tenga relación y tenga continuidad en relación al plano anterior y al plano que va a venir. Entonces, somos esa herramienta que tenemos en la cabeza durante el rodaje, toda la película global y toda la escena en particular.
cómo parece muy grande, por eso existen sistemas que son efectivos para cada uno, cómo llevo yo todo esto que tiene que suceder, esta tensión que nosotros tenemos que tener, tiene que ser al mismo tiempo en todo, básicamente. Entonces, cuando filmamos una escena, yo trabajo principalmente en chequeo con cada uno de los departamentos, que la información que tengamos sea la misma, vamos a vestuario y chequeamos que el vestuario que le vamos a poner para esta escena sea el correcto, con maquillaje lo mismo, ambientación, que esté la utilería que necesita la escena, que eso es por guión y muchas veces por continuidad, que esté. Entonces, antes de empezar, cuando uno arma la escena, el continuista chequea con cada uno de estos departamentos que estemos con la misma información y que tengamos todo lo que necesitamos. En el caso del vestuario y el maquillaje, que eso es más complejo porque un papel puede decir que viene con camisa azul, pantalón blanco y chaqueta morada. Claro, ese personaje no sé cuál es, pero el papel dice eso, pero cómo lleva el actor, cómo se pone esa ropa, ahí entra en una particularidad cada uno. Si la camisa está dentro, el pantalón está fuera, si está remangada o está suelta, etc. Entonces, ahí yo me agarro de la cámara de foto. Voy a mostrarles algunos archivos de foto que tengo. No me acuerdo dónde los dejé. Bueno, acá. Les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿cómo lleva el personaje el vestuario? Esta, que es la misma serie, que es Martín Vargas. Entonces, él tiene chaqueta, el chaleco, la utilería que vendría siendo el bolso, la maleta, etcétera. Pero si se fijan, tienen particularidades como que el chaleco está abierto completamente, que la chaqueta está desabotonada. Y le saco fotos después de filmar el primer plano. El primer plano, todas las tomas, cuando el director dice esta es la toma que está ok, ahí yo saco la fotografía y registro cómo estaba vestido al momento de filmar. Por ambos lados, cuerpo entero, y luego para maquillaje siempre sacamos primeros planos de la cara, de frente, de costado, cada uno de los costados. Bueno, mis fotos no son tan maravillosas, y esta foto, que es la foto que define a nuestro trabajo, que es el actor mostrando sus manos. ¿Y por qué muestra sus manos? Justamente para, esta foto nos va a recordar que en este caso este personaje no tiene anillos, no tiene relojes, no tiene aros, como en esta foto podemos ver. Y si tuviera estas mismas fotografías, nos van a marcar si es que tiene anillos, aros, relojes o alguna particularidad. Cuando nosotros filmamos cada una de las escenas, yo saco muchas fotos para vestuario, para maquillaje, para arte, para mi registro, digamos, y después las voy bajando a mi computador para poder tenerlas a mano lo más posible en los rodajes, cuando necesitamos recurrir a ellas. Cuando filmamos en otro día, a otra hora, la escena que viene justo después de la que estamos viendo, tenemos que reproducir al actor con el mismo peinado, la misma ropa, de la misma manera en que la llevaba. Entonces, uno cuando filma una película termina con una cantidad de fotos muy grande. Entonces yo las ordeno, armo carpetas y pongo el número de escena con el día de historia. Entonces, sí, yo después voy a tener visualmente toda la película, voy a abrir carpeta por carpeta y voy a ver fotos, y en imágenes voy a ver cómo está quedando nuestra película y registrando todo lo que necesito de continuidad. Eso es en relación a la fotografía. La fotografía yo las uso, bueno, y en general todos los continuistas, unos sacan más fotos que otros, yo saco muchas fotos, también saco fotos al monitor para ver el plano, para recordarme, porque en el papel yo voy a escribir plano general, pero ese general puede ser súper abierto o no tan abierto, pero sigue siendo un plano general. Entonces yo también, además, saco una foto al monitor cuando fijamos plano. Registro los actores, vestuario, maquillaje, como las fotos que mostré, arte, y si hay extras, les saco foto a los extras también, porque muchas veces las agencias de extras nos traen los mismos extras que
si el espectador se da cuenta que ese extra que ya apareció en otro lado, que no corresponde a esa situación, también eso es un error de continuidad y uno se sale, siendo que ahí hay todo un equipo por detrás, digamos, es un ejemplo. Entonces, esta es la manera que yo tengo, con la que yo trabajo para maquillaje, vestuario y ambientación en general, y luego el orden de la fotografía en mi computador o mi tablet, depende con lo que esté en el set trabajando. Eso con vestuario, maquillaje, pelo y montaje. Vuelvo a los ojos del montajista en el set. El montajista, como no está, nosotros le entregamos un documento que se llama reporte de montaje. Y el reporte de montaje va detallado qué es lo que grabamos cada día, qué planos, cuántas tomas grabamos de cada una de las escenas, dónde está guardada esas tomas, esos planos, y qué es lo que dijo el director sobre esa escena, sobre esa toma, en relación a cuál es la toma buena, cuál es la toma mala, y el montajista va a recibir estos reportes y en base a lo que nosotros pusimos va a hacer el primer montaje en bruto, que es el que le va a mostrar a la directora o al director, donde va a agarrar solo las tomas que nosotros pusimos que están buenas, que son las mejores o que son las que están ok, las que hay que montar, y con esas va a armar, va a ser un primer armado de la escena, donde ya cuando el director pueden visualizar la película completa en un primer montaje, que generalmente es como un montaje más en bruto. Hoy en día las películas, antiguamente las películas se filmaban y después llegaba el montajista y empezaba el montaje. Hoy en día, como filmamos en digital, el montajista tiene la posibilidad de, con un desfase de un día, de recibir este material y poder ponerse a trabajar, cosa que para la producción también es muy bueno, porque si el montajista detecta, ve que en una escena hay un error muy grande o de cualquier tipo, no solamente nuestro, hay un error muy grande o faltó un plano, etcétera, nosotros tenemos tiempo, la producción tiene tiempo de reaccionar y filmar ese plano que el montajista dice que falta, etcétera. Entonces este reporte se hace todos los días de todas las escenas, por ende es algo que vamos escribiendo en el video assist, en este monitor, sentada junto al director, vamos anotando toda esta información. Les voy a mostrar mi planilla. Esto es lo que yo les decía que cada uno, que todos los continuistas tenemos que hacer, tenemos que entregar, pero cada uno tiene su propio sistema, tiene su propio estilo de entregar esa información, por ende tiene su propio diseño de esta planilla. Yo en lo personal este diseño lo hago en conjunto con el montajista para que él me diga qué es lo que más le acomoda, cómo le acomoda más la información. Entonces, por eso les voy a mostrar ahora dos tipos de planillas diferentes. Entonces, acá yo pongo la escena, la fecha del día en que estamos grabando esta escena y la hora del día en que corrió cámara por primera vez al momento de grabar esta escena. Entonces, acá va el plano, cada toma de este plano, y en observaciones yo pongo lo que dice el director o lo que está sucediendo en la escena para que el montajista sepa. Entonces, el director, por ejemplo, dice, esta me gustó solo el inicio, el final está malo, esta toma quedó incompleta, la cortaron a la mitad, la toma 3 es la mejor toma, entonces esta le pongo ok. Entonces el montajista va a agarrar esto y va a decir, de esta escena, el plano 1, voy a agarrar la toma 3, del plano 2 voy a agarrar la toma 4, etc. Acá donde dice tiempo, es el tiempo de cronómetro. Nosotros hicimos el análisis de tiempo y cuando estamos en el set filmando la escena, tenemos nuestro cronómetro y cuando el director dice acción, echamos a andar nuestro cronómetro y lo paramos cuando dice corte y cotejamos el tiempo que estamos, el tiempo que nos quedó filmado versus el tiempo a este precálculo. Comparamos y muchas veces nos pasa que la escena está durando mucho más de lo que debería durar según nuestro precálculo, entonces esto nos sirve para avisar inmediatamente y que el director haga ajustes para que la escena esté más o menos en tiempo, en este tiempo de precálculo, porque si las escenas quedan muy largas durante el rodaje, la película, si nosotros en nuestro precálculo dijimos que la película dura 1 hora 40, en rodaje, y las escenas están durando más en rodaje, vamos a terminar con una película de 2 horas y media, de 3 horas,
Y el gran problema de eso es que generalmente siempre vamos a terminar proyectando una película de 1 hora y media, y para que el director logre llegar a 1 hora y media y la película le quedó más larga filmada, va a tener que cortar escenas, acortar, sacar escenas, acortar escenas, etc. Y ahí lo que más sufre, o lo que sufre, es la historia, justamente. Por eso es el control de tiempo. Y acá, en la planilla, la descripción de lo que estamos grabando, que se habla, yo pongo ahí qué es lo que estamos viendo en términos de valor de plano, qué personajes están y si la cámara tiene algún movimiento, y la extensión de ese plano, si estamos grabando en ese plano la escena completa o solo el inicio, etc. En qué tarjeta de cámara está grabado y en qué tarjeta de sonido está registrado cada una de las tomas de todos los planos de esta escena. Eso lo hacemos durante el rodaje, y además también registramos muchas veces, sobre todo cuando la película tiene algún efecto especial que hay que poner en alguna de las escenas o en algún cuadro, registramos toda la información de la cámara, de cada uno de los planos y de cada una de las tomas, las tarjetas en las que está grabada, cuál es el lente, diafragma, la altura, la angulación, la obturación y la distancia de foco. Y eso es una información de cámara que lo guarda, lo registra el continuista, pero también lo registra el segundo asistente de cámara. También tiene su propio reporte de cámara con toda esta información. Entonces ahí vamos apoyándonos o cotejando las dos informaciones. Este es un formato que es más cómodo para el montajista porque la información está dividida, versus a este formato donde está en una sola planilla toda la información que sí o sí tenemos que registrar, tanto del contenido y de los planos, tanto de la información de cámara. Esta información, la escena, plano, toma, que nosotros vamos llevando en base a lo que dice el guión, las escenas de guión siempre son lo que dicen, el número que va a ir ahí es lo que dice el guión. Esa información, nosotros somos las personas que en las claquetas, estas pizarras que se golpean, nosotros somos los continuistas, somos los que decimos qué información va acá, cuál es la escena que vamos a filmar, a qué plano vamos y en qué toma vamos. La información de cámara, de sonido, la fecha del día. La persona que ejecuta la claqueta, que golpea la claqueta y la canta en cada uno de los planos, en cada una de las tomas, es el segundo de cámara, y muchas veces también es el primer asistente de dirección. Pero la persona responsable de la información que va dentro de la claqueta, esa información la entrega el continuista. Eso, y además tenemos que, voy a dejar de compartir pantalla, tenemos que tener claridad de que en cada uno de los planos y en cada una de las tomas que estamos diciendo que está ok o no, que está diciendo la directora o el director, tenemos que tener claro que el objetivo de la escena se está cumpliendo, que la información que necesita entregar la escena se está cumpliendo, que la actuación del personaje esté acorde y esté en continuidad en términos de su estado emocional y su recorrido dentro del guión, que esté en el momento en que tiene que estar. Muchos directores les gusta improvisar diálogos, les dice a los actores, de esto se trata la escena, y los deja libre. Esos son como los más complejos para nosotros, porque además de tener que registrar todos estos diálogos que no los tenemos claros, tenemos que tener claro que en esos diálogos tenemos que visualizar que en esos diálogos improvisados que están diciendo estén entregando la información que necesita entregar la escena para la película. Tenemos los más clásicos que se ciñan a lo que dice en el guión. Básicamente el diálogo es el mismo, solamente que el actor muchas veces se apropia de ese diálogo, cambia algunas palabras, pero los tiempos, los momentos en que habla cada uno o lo que dice se ciñen bastante al guión. Entonces nosotros tenemos que saber, en la extensión mostramos en el papel en qué plano estamos viendo y en qué plano no estamos viendo, solamente escuchando ese diálogo o la participación de ese personaje. Entonces, este sistema que les voy a mostrar ahora, este es un sistema de líneas. Nosotros vamos marcando en el guión, lo perdí, lo estoy buscando, es un sistema de líneas
que vamos marcando en el guión para que cuando nosotros le entreguemos principalmente al montajista, solo con mirar el guión, esta persona puede, acá está, el montajista puede, solo con ver el guión, saber quién está en cuadro y quién no está en cuadro dentro de cada uno de los planos. Entonces, este es el guión, nosotros vamos a tirar una línea recta, en este caso Peggy, tiramos una línea recta y ponemos el número de plano y sabemos que en ese plano, por ejemplo el cuadro, Peggy, estamos viendo, la cámara está viendo lo que está diciendo Peggy. Vamos marcando la extensión del plano sobre el guión. Esta planilla no la tiene, pero cuando el diálogo está en on, o sea, estamos viendo a Peggy en cámara decir ese diálogo, la línea es recta. Y si estamos, por ejemplo, la cámara está encuadrando a otro lado, pero estamos escuchando que Peggy dice todo eso, esta línea va a ser en forma de zigzag. Y eso se entiende, el montajista entiende inmediatamente que este plano está en cuadro o está en off. Que de dónde hasta dónde, en términos de la historia, dura cada uno de los planos. Este es un sistema de línea que usamos generalmente todos los continuistas. Eso para llevar la continuidad emocional, o sea, la continuidad de planos y chequear efectivamente que la escena está cubierta desde todos los planos que hicimos, está cubierta, tenemos todo grabado, está en on o está en off, pero toda la información está entregada de alguna manera. Y lo otro que también nos preocupamos, que es lo más complejo de todo, sobre todo porque es una cosa espacial, que tiene que ver son los ejes de movimiento y ejes de acción, justamente para poder ubicar al espectador espacialmente. Necesitamos conocer los ejes, que es una línea imaginaria que se traza entre dos personas que están en escena, dos o más personas, y donde nosotros tenemos que respetar, la posición de cámara debe respetar en relación de un personaje y otro, para que, en este caso, por ejemplo, los personajes pareciera que están conversando entre sí. Porque el espectador no sabe esto, no lo ve. Nosotros tenemos que ubicar y mantener ubicado al espectador espacialmente. Entonces, generalmente se hace un plano abierto donde vemos, en este caso, por ejemplo, el personaje A, que está a izquierda, y el personaje B, que está a derecha. Lo vemos a los dos, ya los situamos al espectador que tenemos estos dos personajes enfrentados. Entonces, cuando hacemos el plano de nuestro personaje B, vamos a poner la cámara detrás o junto al personaje A, pero tenemos que mantener que el mismo lugar, o sea, que B esté a la derecha y que A esté a la izquierda, y el contraplano lo mismo. Entonces, el eje es trazar una línea imaginaria entre estos dos personajes, y la posición de la cámara para todos los planos, académicamente correcto, tiene que estar situado en solo un hemisferio y no en los dos, porque si no, pierde la espacialidad y pierde la espacialidad del espectador, y eso es un momento que, si no es un estilo, porque ojo, el eje se puede saltar, solo que para saltarse una regla hay que conocerla. Si eso es un error y no un estilo, el espectador probablemente lo detecte, algo le va a saltar, algo le va a parecer raro, no va a decir, se saltó el eje, qué raro, no, pero algo le va a pasar visualmente porque lo perdiste, lo desubicaste espacialmente. Este es el eje de mirada, y también existe el eje de movimiento, que tiene que ver cuando un personaje sale a algún lugar, en el plano siguiente debería entrar por el lugar en que salió, y así mantenemos una continuidad de movimiento. Esto es como para dos clases, la verdad. A mí me costó mucho entender lo de los ejes. Y los ejes, uno trabaja los ejes en conjunto, obviamente, con el director de fotografía, que es la persona que está poniendo la cámara en un lugar y otro, dependiendo obviamente de lo que ya está planeado en el plan en el guión técnico que se elaboró con el director, donde sabemos cuántos planos y qué planos vamos a hacer en cada una de las escenas. Por ende, el director de foto, que es la persona que fija ese cuadro,
sabe de ejes, y si hay un director de foto que no sabe de ejes, bueno, ahí estamos nosotros para poder ayudar a corregir estos ejes, o si no se corrige, por lo menos que se tenga claridad que no estamos saltando el eje y que puede que nos ocurra esto en el momento de montar la película. Y al final elaboramos un reporte que se llama el reporte de producción, que es un reporte que dice todo lo que sucedió en el día, todo lo que filmamos, los horarios, tanto de la filmación como de cada una de las escenas, y que ese reporte de producción va directamente al productor, productor ejecutivo, todo el departamento de producción en general, al asistente de dirección, y cuando trabajamos en películas que cuentan con algún seguro, ese documento, ese reporte de producción, funciona como un documento legal y es un registro de todo lo que sucede en el día, horarios, etcétera, donde se puede visualizar si estamos cumpliendo con los horarios correctos de trabajo, si logramos filmar todo lo que habíamos planificado filmar ese día. En el fondo, con ese reporte, por ejemplo, muchos productores ejecutivos no van a la filmación, y con ese reporte más la hoja de llamado, ellos pueden cotejar estas dos informaciones y ver si efectivamente filmamos todo lo que teníamos que filmar, o si vamos bien o vamos lento, etc. Eso es en general lo que hacemos. No puedo profundizar tanto en el sistema porque ya es mucho más largo, pero en resumen, ese es el trabajo del continuista o de la continuista: mantener que este universo sea el universo que queremos contar, que no tengamos esos errores, y por eso tenemos que estar preocupados siempre de todos esos aspectos visuales y como relatos, como lenguaje audiovisual también, en términos de los planos que estamos proponiendo, o sea, que se proponen en cada una de las escenas, que al momento del montaje, cuando junten cada uno de esos planos, cada una de esas tomas y todas las escenas, peguen, que la película se entienda y que la película no tenga errores y para que no distraiga. Eso es mi trabajo. Nada más que decir. Espero que se entienda un poco más, y que se entienda también que esta continuidad, este trabajo, no podría hacerse de una buena manera, no podríamos cumplir bien nuestro rol si no trabajamos afiatadamente con el resto de los equipos, porque como se darán cuenta, nosotros nos tenemos que relacionar directamente con cada uno de los departamentos que conforman una obra audiovisual, tanto en rodaje como en la postproducción. Espero que lo hayan disfrutado. Chao.